Bueno, desde luego el Partido Socialista no deseaba llegar a este punto. Nos hubiese gustado, después de las elecciones de abril y después de haber ganado con una mayoría tan solvente, casi duplicando a la segunda fuerza, pues haber podido conformar un gobierno. Pero la realidad es que no fue posible. No fue posible porque, por un lado, tuvimos el bloqueo de la derecha, que no quiso pues ni siquiera pues una extensión, como sí hizo, por ejemplo, el Partido Socialista en el año 2016, y por la parte de la izquierda, pues bueno, pues rechazaron todas las alternativas que le propusimos, la vicepresidencia, los 3 ministerios, e incluso les ofrecimos la posibilidad de integrar personas de reconocido prestigio que fueran independientes, y a todos dijeron que no, y dijeron que no además por 4ª vez, para que un candidato del Partido Socialista pudiera presidir un gobierno, y sobre todo además le estábamos pidiendo que facilitaran la investidura, porque yo quiero recordar que muchas de las cosas que han salido adelante han sido pues tras alcanzar acuerdos con Unidas Podemos y con otras formaciones políticas. Bueno, lo primero que creo que debe cambiar es que los líderes políticos en este país tienen que asumir los resultados. Cuando una fuerza política gana y lo hace además de una manera tan solvente, no podemos tener a un país que además se mide a retos muy importantes, como por ejemplo el enfriamiento de la economía, el Brexit, una crisis territorial, y que requiere tener al lado a dirigentes políticos que asuman esa responsabilidad de Estado que el Partido Socialista ha demostrado, porque yo quiero recordar por segunda vez que nos abstuvimos para no ir a unas terceras elecciones en el año 2016, y que cuando nos hemos medido a retos importantes, como por ejemplo la aplicación del 155, el presidente del gobierno en aquel momento, Mariano Rajoy, tuvo a su lado al Partido Socialista, y además así lo agradeció en una sesión de control, agradeció la responsabilidad que estaba en ese momento manifestando el Partido Socialista, ¿no? Yo siempre de las encuestas digo lo mismo, y no voy a cambiar el planteamiento ahora. Las encuestas son, las encuestas son encuestas, pero lo que sí muestran son tendencias, y evidentemente todas las encuestas que se han realizado muestran una clara victoria del Partido Socialista por segunda vez en estas segundas elecciones dentro de 2019, y también en esta provincia incluso hay algunas encuestas que nos dan un mejor resultado en números de escaños que en las pasadas elecciones. Nosotros estamos pateando la calle, estamos intentando escuchar y compartir con la gente cuáles son las soluciones que plantea el Partido Socialista para los problemas a los que se mide la ciudadanía en su día a día. Y es verdad que la respuesta es positiva, más allá del hartazgo que también manifiestan, porque hemos tenido muchos procesos electorales en muy poco tiempo, pero lo estamos peleando, y nuestro objetivo es mejorar el resultado, porque se da la circunstancia de que en Tenerife ahora mismo, bueno, pues estamos gobernando en muchos ayuntamientos, estamos gobernando en el Cabildo de Tenerife, estamos gobernando en el gobierno de Canarias, y el mejor escenario para la realidad canaria ahora mismo es tener enfrente a un gobierno sensible con los problemas de Canarias, tal y como hemos manifestado, pues nada, hace escasas semanas con la crisis de Thomas Cook y las medidas que se aprobaron, y también pues desbloqueando un problema tan grave y que arrastraba tantos años como es el tema de las chumberas en la ciudad de La Laguna. O sea que hay una predisposición total a colaborar desde el gobierno central con las instituciones canarias. Vamos a ver, evidentemente, en una economía como la canaria, que depende mayoritariamente del sector turístico, claro que cualquier aire que se mueva nos preocupa, y nos preocupa mucho, y la conectividad también, porque además una de las cosas que puso encima de la mesa la crisis de Thomas Cook precisamente era pues que de cara a nuestra temporada alta había que recuperar asientos. Lo que pasa es que hubo una respuesta, yo creo que como nunca, porque previamente había quebrado Monet y no se había producido ninguna respuesta ni por parte del Estado ni por parte de algunas instituciones canarias. Sin embargo, aquí sí la hubo una buena respuesta, y la patronal así lo ha reconocido. Y bueno, hemos tenido la Feria de Londres recientemente, y escuchaba, por ejemplo, al presidente de Asotel, a Jorge Marichal, pues reconocer que había habido una recuperación bastante rápida, que es mejorable, y que el compromiso de los socialistas canarios es seguir trabajando para mejorar esas medidas,
Pero claro que estamos muy pendientes. Canarias tiene muchos desafíos y uno es el que tú acabas de nombrar, la compra de Air Europa por parte de Iberia, y esto implica también pues, poner todas las miradas en lo que va a suceder con el Brexit. Estamos trabajando con AENA para el tema de las tasas, seguimos intentando captar nuevos mercados para no depender tanto del mercado británico sin renunciar a ellos, por supuesto. Y bueno, creo que también es una buena noticia que España es el país más competitivo en materia de turismo y que este gobierno se ha comprometido a impulsar medidas de promoción en los destinos turísticos habituales, pero también en nuevos retos y nuevos destinos que, bueno, que están ahí y que abren un potencial de mercado que Canarias está pues, absolutamente preparado para recibir. Bueno, yo creo que hay algunas fuerzas políticas, francamente, que han intentado utilizar el 75% para introducir el miedo en la ciudadanía canaria. El 75% del descuento no se puede alterar, porque está recogido en una ley que hemos aprobado y se llama régimen económico y fiscal y está reconocido también por el estatuto. Por lo tanto, además, una ley que sale con el consenso que se aprobó bajo un gobierno socialista y que, bueno, que establecía el compromiso del Estado con el cumplimiento con Canarias y sus singularidades. Dentro de sus singularidades está evidentemente que nosotros para poder viajar tenemos que coger un avión y además también entre islas, no solo a la península, sino interinsular. Yo vengo ahora del Hierro y el avión venía repleto porque hay gente que viene a hacer toda clase de gestiones, viene al médico, viene, yo qué sé, a cosas porque los chiquillos están estudiando aquí. En definitiva, es muy importante, pero es que eso está garantizado. Hacer una polémica de eso es una falsa polémica. Y aclaro, porque se ha intentado vender que Ábalos ha querido investigar la renta de los canarios. Yo le invito a la gente a que escuche esa comparecencia, a que la escuche simplemente, o que se la lea, porque él le da esa respuesta porque la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, le denuncia que están haciendo un uso excesivo del 75% de los que viajan en business. Y entonces él responde en su segunda intervención, bueno, pues habrá que hacer una investigación de la renta de las personas que viajan, efectivamente, para evitar que se esté beneficiando un sector de la población que lo necesita menos que el otro. Lo que pasa es que manipular es muy sencillo y falsear también. Entonces quiero, bueno, pues trasladarle a la ciudadanía que es una absoluta falta de respeto intentar engañar a la gente diciendo que está en riesgo ese 75% porque no es verdad. Mira, yo creo que ya los canarios a estas alturas estamos un poquito cansados de ese discurso que además es falso. Y quiero decir que es falso porque los presidentes de gobiernos socialistas, por ejemplo, Rodríguez Zapatero fue el que impulsó los convenios de carreteras, de infraestructuras turísticas, y lo hizo además para compensar la realidad de Canarias. El presidente Sánchez desbloqueó la situación frente a una postura bastante beligerante por parte del gobierno en ese momento, presidido por Fernando Clavijo. Y Canarias tenía un problema serio, y es que se mandaban los recursos a Canarias y el gobierno era incapaz de ejecutarlos. Y prueba de ello tenemos que llevamos con un problema en la TF5 que, bueno, yo soy del Puerto de la Cruz y que llevo sufriendo más de 30 años y más allá de la foto de lluvia de millones, que recuerdo el titular, ¿qué han hecho? Absolutamente nada. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando hemos estado en el gobierno? Desbloquear, que se venga para Canarias el plan integral de empleo, que se solucione el problema de las chumberas, que se cumpla con el convenio de carreteras. Ese ha sido nuestro papel y quiero dar un paso más. Había un proyecto de presupuestos generales del Estado que no se llegó ni siquiera a tramitar. Porque bueno, no contamos con el apoyo de la mayoría de la Cámara y entre ellos el de Coalición Canaria. En ese proyecto de presupuestos generales se iban a incluir las medidas que se habían aprobado recientemente y que se recogían en el régimen económico y fiscal, por ejemplo. Es verdad que hubo un fallo y en el primer borrador no aparecía, pero se comprometió la ministra de Hacienda a resolverlo
en el trámite de enmiendas y aún así votaron que no. Entonces yo creo que los únicos que no ayudan porque solo atienden a sus intereses son precisamente partidos como Coalición Canarias, que ha dejado a Canarias con los peores indicadores en sanidad, en educación y en empleo. Para dar lecciones desde luego no están. Bueno, pues los objetivos son trabajar por el bienestar de la ciudadanía, que al final es lo que nos están reclamando, por aplicar políticas de empleo que solucionen la precariedad laboral que vivimos en estos momentos y que es fruto además de la gestión tan austera que hizo el Partido Popular durante la crisis, que además volcó prácticamente todo sobre los hombros de las clases medias y trabajadoras. Trabajar en un sistema de financiación que le permita a las autonomías consolidar el estado de bienestar e invertir en sanidad, en educación, en dependencia, en los pilares fundamentales que nosotros consideramos que debe sostener un estado progresista y de avance. Y desde luego seguir ahondando en que esas medidas que se han aprobado en el Parlamento Nacional y que tienen que ver con Canarias, como he mencionado anteriormente, el Estatuto de Autonomía y el régimen económico y fiscal, se vean reflejados en la principal ley que aprueba un gobierno, que son los presupuestos generales del Estado. Yo francamente espero que la gente se movilice, primero porque es un derecho que todos tenemos, que es ir a votar, y además porque es un derecho que tenemos a decidir qué futuro queremos para España. No vale no ir a votar y luego el lunes, si no te gusta el resultado, quejarte. Tampoco nos lleva tanto tiempo de nuestra vida ir a votar y nos jugamos mucho, porque la ultraderecha, que era una amenaza muy presente en las pasadas elecciones, sigue estando ahí. Y con un discurso igual de racista, igual de xenófobo, igual de homófobo y en contra incluso de leyes tan importantes como son las de la violencia de género. Y ellos sí van a ir a votar, ellos sí se van a movilizar. Y además partidos de la derecha como Ciudadanos, que vinieron a dignificar la política, y como el Partido Popular, le han dado entrada en las instituciones. Le han dado entradas en comunidades autónomas tan importantes como Madrid, como Murcia, como Andalucía. Y cada día vemos un titular en la prensa de cómo pretenden hacer retroceder a este país. Entonces, el próximo 10 de noviembre nos jugamos mucho como país que ha avanzado en derechos y libertades que ahora mismo están amenazados. Por eso yo invito a la gente a que el día 10 vaya a las urnas, vote. Y yo creo que sin duda la mejor opción que mejor representa los intereses de la ciudadanía es la que representa el Partido Socialista Obrero Español.